Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los métodos de ejecución más simples y repetidos fue también uno de los más brutales: el ahorcamiento en el poste. Se utilizó en ciudades, campos de concentración, pueblos pequeños y tribunales. A diferencia de otros sistemas, este no requería preparación especial. Con solo una cuerda, un soporte alto y una orden, cualquier persona podía ser ejecutada en minutos. Lo aplicaron soldados, civiles, autoridades, vecinos e incluso prisioneros con poder. El poste no era un símbolo, era una herramienta. En cada rincón del conflicto, desde el principio hasta el final, la cuerda colgando fue una imagen constante. ¿Por qué, entre tantos métodos de ejecución, el poste fue el más usado, el más temido y el que más se repitió durante y después de la guerra? Ahorcar en el poste fue una de las formas más crueles de matar que se usó al terminar la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1945, después de 6 años de guerra brutal, Europa estaba hecha pedazos. Las ciudades estaban en ruinas, los campos de concentración acababan de ser liberados y la justicia se volvió una urgencia. Había que castigar a quienes habían provocado tanto horror. Pero la gran pregunta era cómo hacerlo, qué tipo de muerte merecían los peores criminales de ese momento. Mientras en Nuremberg los líderes nazis eran juzgados bajo vigilancia internacional, en el este de Europa apareció una forma muy distinta de aplicar la pena máxima: el colgamiento en poste, o pole hanging. Se aplicó sobre todo en países como Checoslovaquia y Hungría entre 1945 y 1947, y no solo se usaba para ejecutar, sino también para que la muerte doliera más. A diferencia del ahorcamiento clásico con trampilla, que causa una muerte rápida al romper el cuello, este sistema era más básico, pero también más despiadado. Se usaba un palo de madera de unos 3 metros de alto. La persona que iba a morir era llevada con las manos atadas por detrás y los pies sujetos con fuerza. Se le ponía una cuerda al cuello, que pasaba por arriba del poste, y el que mataba tenía el extremo en la mano. El condenado era levantado un poco del piso y luego lo soltaban. La cuerda le apretaba el cuello lentamente, sin romper nada, solo cortando el aire poco a poco. Esa agonía podía durar entre 1 y 5 minutos. Todo ese tiempo, la persona estaba consciente, con la cara morada, los ojos hinchados, luchando por seguir respirando. Este castigo no se lo inventaron después de la guerra. Ya existía desde los tiempos del ejército austrohúngaro, donde se usaba para fusilar a los que se escapaban o traicionaban. Lo que cambió es que después de la liberación volvió a usarse, pero con una idea más clara: dar un escarmiento público a los responsables de las matanzas del nazismo y a los que los ayudaron. Entre 1945 y 1947, colgar en el poste se convirtió en algo que todos podían ver en plazas o dentro de cárceles. En Praga, el patio de la cárcel de Pankráck fue uno de los escenarios más usados. En Budapest lo hacían frente a la Academia de Música. No se escondían. A diferencia de lo que pasaba en Nuremberg, donde las muertes eran privadas, acá todo era abierto. Miles de personas fueron a ver cómo mataban a Karl Hermann Frank, el que había ordenado destruir el pueblo de Lidice. En Hungría, todos vieron cómo Ferenc Szálasi, jefe del partido fascista de la Cruz Flechada, se asfixiaba poco a poco colgado de un poste. Las autoridades dejaban entrar a los fotógrafos y camarógrafos. Querían que eso quedara grabado para siempre. No fue casualidad que eligieran ese castigo. Los gobiernos de Checoslovaquia y Hungría decían que los que habían matado de forma lenta a miles de personas no merecían una muerte rápida. En Hungría, además, había un motivo más fuerte. Los del partido de Szálasi habían asesinado a miles de judíos arrojándolos al Danubio atados entre sí para que se ahogaran. El colgamiento en poste imitaba ese sufrimiento, asfixia lenta frente a todos. Muchas veces obligaban a los que iban a morir a ponerse el uniforme con el que habían cometido sus crímenes. Karl Hermann Frank fue ahorcado con su viejo traje de las SS. Szálasi, con la camisa verde de su partido. Era una humillación final, una forma de recordar quiénes eran y qué habían hecho. Los encargados de ejecutar no eran improvisados ni voluntarios con sed de venganza. Eran verdugos con experiencia. Habían perfeccionado su técnica por años. Algunos sabían cómo manejar la tensión de la cuerda para hacer que la muerte fuera más rápida o más lenta, según lo que se les pedía. Todo el acto seguía un protocolo.
El condenado era llevado hasta el palo por guardias armados. Un cura se acercaba si la persona quería recibir los últimos rezos. El que mataba, con traje oscuro y sombrero, se encargaba de atar bien todo. Se leía en voz alta lo que había hecho. Si el condenado quería decir algo, se le dejaba. A veces gritaban frases fascistas, luego se ejecutaba el castigo. La gente que miraba reaccionaba de formas muy distintas. En algunas ejecuciones, todo el mundo quedaba en silencio, como si fuera un rito. En otras, se oían gritos de apoyo cuando el muerto era alguien muy odiado, como András Kuhn, el cura asesino. Para algunos que habían perdido familiares en el Holocausto, estas muertes públicas eran una forma de cerrar una herida. Otros pensaban que seguir matando solo alimentaba más odio. Los periodistas que estuvieron presentes dejaron testimonios fuertes. Uno británico, que vio morir a Kurt Daluege en Praga, dijo que la muerte fue tan lenta que parecía hecha para que el condenado recordara a cada víctima. Un cronista húngaro, que vio morir a Szálasi, escribió que nadie aplaudió, nadie festejó. Era como si todo un país soltara el aire después de años de miedo. El colgamiento en poste no era solo una forma de matar, era una declaración. En Alemania, bajo el control de los aliados, se usaban métodos considerados más civilizados, pero los países que habían sufrido la ocupación nazi querían dejar claro que ellos ahora mandaban y podían castigar como quisieran. Para los gobiernos comunistas que iban tomando el poder en esa parte de Europa, estas muertes en público también servían para dejar su mensaje. El comunismo había vencido al fascismo, y había que dejar claro quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Pero esta forma de ejecutar no duró mucho. Para finales de 1947, la mayoría de los jefes nazis ya estaban muertos. Los nuevos gobiernos empezaron a usar métodos menos visibles. La Guerra Fría ya había empezado, y las ejecuciones públicas de fascistas fueron cambiadas por juicios más discretos contra enemigos del sistema. Con el tiempo, casi todos los países europeos dejaron atrás la pena de muerte. Fue un cambio que tomó décadas y que mostraba otra forma de ver la justicia. Hungría quitó la pena capital en 1990, después de que cayó el régimen comunista. Checoslovaquia, que luego se dividió en República Checa y Eslovaquia, la eliminó en 1990 y 1993. Las fotos en blanco y negro de estas ejecuciones siguen ahí, como testigo de ese tiempo. Hombres colgados en palos, rodeados de gente que miraba sin decir nada. Son imágenes que muestran cómo la justicia y la venganza se mezclaron cuando Europa todavía estaba llena de heridas abiertas. Esos hombres que murieron en el poste no eran ladrones comunes. Eran personas que habían organizado matanzas, habían mandado a miles a campos de exterminio o habían torturado sin parar. Sus vidas muestran cómo gente común puede convertirse en ejecutores de horrores fuera de toda lógica. Después del final de la guerra, el castigo con poste se mantuvo en varias zonas ocupadas, no solo como método de ejecución, sino como recordatorio visible. En muchas regiones que habían estado bajo dominio nazi, especialmente en el este sistema siguió aplicándose durante los primeros años del nuevo orden. Las autoridades querían que todos supieran lo que pasaba con los que habían colaborado con el enemigo o con los que ahora se oponían al nuevo poder. El poste no requería preparación especial. Bastaba con encontrar un lugar alto, como una rama gruesa, una estructura de madera o una barra de hierro. En pueblos pequeños, incluso se usaban los postes de luz o vigas de almacenes viejos. Lo único importante era que quedara a la vista de todos. El lugar elegido era parte del mensaje: una plaza central, una calle transitada o frente a un edificio público. Nadie podía fingir que no lo había visto. Se usaban cuerdas resistentes y el proceso era simple. Se ponía la soga al cuello, se tensaba tirando desde el otro extremo y se dejaba al colgado sin tocar el suelo. Era lento, visible y eficaz. No había trampillas ni mecanismos especiales, solo la fuerza del verdugo y la cuerda apretando más con cada segundo. La cara del que moría quedaba a la altura de todos. No había forma de no cruzar la mirada. En estos actos no se buscaba rapidez. El ahogo duraba lo que hiciera falta para que los presentes entendieran. A veces se trataba de 3 o 5 minutos en los que el cuerpo pataleaba. El silencio de la gente hacía aún más pesada la escena. Las caras se volvían rojas, los ojos se salían, la lengua colgaba. El miedo se repartía sin decir palabra. Los que veían no podían apartarse. Muchas veces se obligaba a los vecinos, a trabajadores o incluso a los familiares del que iba a morir a estar presentes. No podían darse la vuelta ni mirar al suelo.
Algunos se tapaban la boca para no gritar, otros no parpadeaban. Era un castigo que no terminaba con la muerte. La imagen quedaba marcada por años. Los carteles en el pecho eran parte del ritual. Se escribía en letras grandes la razón de la ejecución: traidor, espía, saboteador. Aunque en muchos casos esas acusaciones no habían sido probadas. Bastaba con una orden firmada, una delación o el simple rumor. La velocidad con la que se aplicaba la sentencia no dejaba espacio para defensa. En las cárceles, el poste también se usaba, aunque dentro de muros. El patio se convertía en escenario. Los prisioneros eran obligados a formar en fila, quietos, frente a la cuerda. Se nombraba al ejecutado, se le leían sus supuestos crímenes y se lo colgaba. Todos tenían que ver. Nadie podía hablar. Nadie podía llorar. Este método también se aplicaba para controlar a quienes aún vestían uniforme. En el caos de los días finales, muchos soldados huyeron, rompieron filas o desobedecieron. Los mandos los atrapaban y, sin proceso formal, los colgaban frente a los demás. No importaba si era un recluta o un oficial. Lo importante era mostrar que nadie podía irse sin permiso. En varios casos, los mismos compañeros tenían que preparar el poste. Un grupo sujetaba al condenado, otro sostenía la cuerda. Algunos lloraban mientras cumplían las órdenes. Sabían que negarse podía costarles la vida. Se ejecutaba a uno, pero se disciplinaba a todos. Era una herramienta de control total. Los archivos muestran ejecuciones por poste en mercados, estaciones de tren, patios de fábrica y hasta frente a escuelas. Se registraron colgamientos múltiples, a veces 2, 3 o 5 personas al mismo tiempo. Era una escena brutal, los cuerpos colgando uno al lado del otro, el viento moviéndolos levemente y la gente observando en silencio. El miedo se multiplicaba. Cada muerte pública provocaba una cadena de silencio. Las familias no hablaban. Los vecinos no preguntaban. Se vivía sabiendo que cualquier gesto podía ser interpretado como simpatía por el ahorcado, y eso podía terminar igual. Las fotos de esa época muestran cuerpos colgados con ropa común, pantalones, camisas, vestidos, algunos aún con la bolsa en la cabeza, otros con el rostro descubierto. A veces se les veía sangre en la nariz o la boca, las cuerdas marcaban la piel, la rigidez del cuerpo indicaba que ya no había nada dentro. El castigo se repetía tanto que, en algunas aldeas, se volvió parte del paisaje. Ya no sorprendía. La gente pasaba, miraba de reojo y seguía. Se contaban los muertos como se cuenta el tiempo. Uno más, otro más, hasta que dejó de parecer raro. Incluso niños llegaron a ver estas escenas. Iban de la mano con sus padres o corrían cerca cuando se armaba el poste. Preguntaban qué pasaba. A veces nadie respondía. A veces mentían para protegerlos. Pero la imagen quedaba grabada. Un cuerpo que cuelga, una cuerda que no se suelta y una multitud sin palabras. Los registros muestran que las autoridades no siempre quitaban los cuerpos rápido. Se los dejaba ahí 1 o 2 días. El olor a veces se mezclaba con el del mercado. Los pájaros se acercaban. La ropa se mojaba con la lluvia. Era parte del mensaje. Ahí está lo que pasa si te salís del camino. Los testimonios orales confirman que muchos de esos cuerpos desaparecían sin registro. Algunos iban a fosas comunes. Otros se quemaban sin identificación. No había ceremonia, ni nombre, ni cruz. Solo el hueco donde había quedado colgada una vida. Este tipo de muerte también cruzó fronteras. Aunque el poste se usó más en Europa del Este, también hay datos de ejecuciones similares en otros lugares. En zonas rurales de Alemania, por ejemplo, se aplicaron castigos rápidos con cuerda en los primeros días de ocupación aliada. Las tropas soviéticas también usaron este sistema contra enemigos del régimen. Algunos testigos recuerdan ver postes armados en plena calle, con soldados vigilando. La diferencia era que ahí no se permitía público. Solo quedaba la amenaza flotando en el aire. El uso del poste como método oficial fue desapareciendo poco a poco. A medida que los juicios se institucionalizaban y los gobiernos buscaban mostrar orden, se volvió menos común. Se prefirió volver al fusilamiento o a la cárcel, pero durante esos años nadie dudaba de su efecto. Era barato, directo y recordado. No hacía falta explicar nada. El cuerpo hablaba por sí solo, la cuerda era ley, y el poste, la señal de que no había margen de error. Cada ejecución pública reforzaba el control. Era una combinación de justicia, castigo y miedo que marcó a generaciones. En los campos de prisioneros, el poste no era una rareza, era parte del sistema.
Ahí no se necesitaba permiso, ni trámite, ni mucha excusa. Si un recluso rompía las reglas o simplemente era señalado por algún encargado, se preparaba la cuerda. Era tan simple como dar una orden y armar la escena. Los guardias reunían a todos en el patio, formaban filas y los hacían estar de pie mientras el acusado subía al cajón. Nadie hablaba, nadie se movía. La cuerda se ajustaba y el peso hacía el resto. El que colgaba no gritaba mucho. A veces no llegaba ni a protestar. Solo quedaba suspendido mientras los demás miraban sin pestañear. Estas ejecuciones servían para que todos supieran que no había segundas oportunidades. Si alguien pensaba en escapar, esconder comida o simplemente rechazar una orden, tenía enfrente la imagen de lo que podía pasarle. No había que explicar demasiado. Verlo era suficiente. En muchos casos, otros presos eran forzados a preparar todo. Algunos tenían que llevar la cuerda, otros montar el palo y otros directamente empujar a quien iba a morir. Lo hacían sin querer, con miedo, sabiendo que si decían que no, acabarían igual. El sistema usaba a los propios internos para aplicar el castigo. La costumbre se volvió tan habitual que algunos sabían cuándo vendría una ejecución por los pasos, los gritos previos o el modo en que se paraban los vigilantes. Ya no sorprendía. Solo se agachaba la cabeza y se esperaba a que pasara. Después, otra jornada igual que la anterior. Los cuerpos no eran retirados de inmediato. A veces quedaban colgados durante todo el día. Otras los dejaban por la noche. En el campo se respiraba un olor agrio, mezcla de humedad, miedo y cuerpos sin vida. Los pájaros a veces picoteaban la ropa. Nadie los espantaba. Los carteles seguían presentes. Siempre había uno colgado del cuello o clavado en el pecho. Saboteador, traidor, desertor. Aunque muchos no sabían leer, el símbolo era claro. Una cuerda, un cuerpo quieto y un cartel con letras grandes. Esa era la educación que se daba en ese lugar. En los campos más grandes, como los de trabajos forzados o los industriales, los colgamientos también eran usados para disciplinar a los obreros. Si alguien rompía una herramienta, hablaba cuando no debía o se atrasaba con una tarea, podía terminar colgado, a veces sin pruebas, a veces por venganza de un superior. Los trabajadores eran alineados en filas, les decían que miraran de frente, se colocaba al condenado en medio y se daba la señal, la cuerda hacía su trabajo. Después, todos volvían a su sitio, sin comentarios, sin preguntas. El mensaje quedaba colgado entre el ruido de los metales y los pasos rápidos. La escena se repetía tanto que algunos reclusos soñaban con el poste. Soñaban que eran ellos los que subían. Despertaban sudando, con el sonido del viento en las orejas. Otros directamente ya no soñaban nada. Solo iban, veían y seguían vivos. Por un día más. En muchos informes recuperados tras la guerra aparecen descripciones detalladas de estas ejecuciones. Algunos documentos hablaban de días con 3 o 4 colgados. Otros mencionaban la resistencia de las cuerdas, los postes improvisados o los lugares donde se repetía más seguido. Las autoridades del campo no escondían lo que hacían. Al contrario, lo usaban para enseñar. Algunos oficiales incluso llevaban a nuevos guardias a ver su primera ejecución como parte del entrenamiento. Les explicaban cómo sujetar bien al prisionero, cómo hacer el nudo y cómo asegurarse de que no escapara. Los castigos con cuerda eran tan comunes que ya ni necesitaban razones. En ciertos lugares bastaba con una mirada fuera de lugar, una palabra mal entendida o una sospecha sin base. El miedo era tan fuerte que nadie pedía explicaciones. Todos asumían que el colgado algo habría hecho. Las condiciones del clima no importaban. Si llovía, se hacía igual. Si nevaba, también. Incluso con viento fuerte, los presos eran obligados a ver. A veces se usaban capuchas, otras no. Algunos morían de inmediato, otros tardaban más. El resultado era siempre el mismo: una cuerda tensa y un cuerpo que dejaba de moverse. Las mujeres también sufrieron este tipo de muerte. En algunos campos mixtos o en zonas rurales se colgó a mujeres acusadas de colaborar, robar comida o simplemente por haber hablado con algún soldado. El procedimiento era igual. La cuerda no distinguía. En esos casos, la gente del pueblo muchas veces se acercaba a mirar. A algunos los llevaban obligados, a otros les llamaba la curiosidad. No había aplausos ni gritos, solo silencio. El cuerpo de una mujer balanceándose suavemente mientras todos bajaban la vista. Las fotos de esos momentos muestran ropa sencilla, cabellos sueltos, ojos cerrados.
Algunas veces se ven manos amarradas, otras no, pero la expresión del rostro siempre es la misma, una mezcla de miedo, cansancio y resignación. Después del ahorcamiento, el cuerpo quedaba bajo vigilancia. A veces un soldado se paraba cerca, otras simplemente se ponía una señal para que nadie se acercara. Pasaban horas hasta que alguien lo bajaba, y casi nunca se informaba qué hacían con él. Los familiares no recibían noticias, ni un aviso, ni una carta, ni un sitio para dejar flores. Solo sabían que no volverían a verlos. Algunos preguntaban. Casi nunca había respuesta. Otros lloraban en silencio. En muchos pueblos, llorar en voz alta también era peligroso. Este método fue registrado en distintos momentos de la guerra y en múltiples territorios. Se aplicó en campos, en pueblos, en ciudades ocupadas y hasta en zonas alejadas donde casi no había autoridades. La cuerda era portátil, el miedo también. Los soldados sabían que colgar a alguien mandaba un mensaje más fuerte que disparar. Por eso lo preferían cuando querían controlar a muchos con un solo acto. Lo usaban como aviso, como lección. No hacía falta hablar, solo mirar. El poste se volvía el centro del castigo. La gente empezaba a temer más al lugar que al motivo. En algunos casos, evitaban pasar por ahí. En otros, hacían como si no existiera. Pero todos sabían lo que podía pasar si llegaban a ese sitio en el momento equivocado. La memoria de esos colgamientos siguió viva mucho después. Años más tarde, todavía se hablaba en voz baja de los días en que había un cuerpo suspendido en la esquina del pueblo, de cómo se escuchaba la cuerda crujir, de los pasos que arrastraban al condenado, y aunque con el tiempo los gobiernos fueron cambiando, el recuerdo del poste no se borró. Quedó como un símbolo de lo que era el poder sin freno, de lo que pasaba cuando las reglas se aplicaban con soga en mano y sin espacio para defenderse. En los últimos meses de la guerra, cuando todo empezaba a desmoronarse, el poste seguía estando listo. Ya no se trataba solo de imponer miedo, ahora era un intento desesperado de mantener algo de orden. Las ejecuciones se volvieron más seguidas, más rápidas y muchas veces más caóticas. Cualquier sospechoso podía acabar con una cuerda al cuello. Si alguien huía, si discutía, si se salía de la fila, era suficiente. No había revisión ni interrogatorio largo. Solo bastaba una señal del que tenía el control y el castigo se ponía en marcha. Los lugares para colgar seguían siendo improvisados. A falta de estructuras sólidas, se usaban árboles, portones, postes de luz o vigas de edificios en ruinas. Lo importante era que se viera desde lejos. Aunque la ciudad estuviera medio destruida, el ahorcamiento se hacía igual. Ya no había tiempo para reunir multitudes, pero se obligaba a los que estaban cerca a presenciarlo. Algunos eran llevados desde casas cercanas, otros ya estaban ahí. Se paraban en fila, en silencio, mirando. Nadie hablaba. Nadie pedía que se detuviera. Los soldados más jóvenes también eran víctimas. Si uno abandonaba su puesto o perdía contacto con su unidad, podía terminar colgado. El miedo ya no venía solo de los enemigos, también del propio bando. Nadie sabía si esa mañana volvería a su cama o acabaría como ejemplo. En esos días, los cuerpos no eran retirados tan pronto. Muchos quedaban colgados mientras alrededor todo seguía en llamas. La guerra avanzaba, pero la cuerda se mantenía. En medio de los bombardeos, las patrullas aún organizaban ejecuciones. No había pausa. La rapidez con la que se tomaban las decisiones era brutal. Alguien daba un nombre, y a los minutos ya había sentencia. Ni se revisaban los datos. Si llegaban órdenes, se ejecutaban. Aunque luego se descubriera que era un error, ya no había marcha atrás. Se tiene registro de civiles colgados en entradas de iglesias, delante de estaciones, o frente a lo que quedaba de los ayuntamientos. A veces por acusaciones sin pruebas, otras por pura confusión. Pero el cuerpo quedaba ahí, con un cartel clavado en el pecho, y nadie se atrevía a preguntar. Las fotos de esos días muestran escenas más desordenadas, algunos cuerpos con ropa rota, colgados en medio de calles destrozadas. No había tanto orden como antes, pero el mensaje era igual de claro. Seguían mostrando quién tenía la cuerda y quién debía quedarse callado. Incluso mientras los frentes se rompían y los aliados entraban a ciudades ocupadas, hubo ejecuciones de último momento. Se han contado casos de ahorcamientos hechos horas antes de que llegaran tropas extranjeras. Como si aún en la derrota, el poste tuviera que decir la última palabra. A veces se encontraba el cuerpo colgado, solo, sin nadie que lo vigilara. Ya no quedaba quien explicara por qué estaba ahí, pero seguía colgado, quieto, en silencio.
testigo de que hasta el final se siguió usando el miedo como castigo. En algunas regiones alejadas, donde las noticias llegaban con demora, las ejecuciones por colgamiento siguieron incluso después de la rendición oficial. Los que aún creían tener poder lo usaban sin freno. La cuerda era lo único que no se había rendido. Ya no se seguían órdenes del alto mando. Cada grupo decidía por su cuenta. Si veían a alguien sospechoso, si pensaban que colaboraba con los nuevos jefes, lo colgaban. Sin aviso, sin razón clara, solo quedaba el poste y la cuerda. Los vecinos lo sabían. Sabían que incluso con el fin declarado, el peligro seguía. Bajaban la cabeza, cerraban las ventanas y trataban de no mirar. Pero el olor volvía. Y la imagen del cuerpo balanceándose también. En algunos pueblos, los registros oficiales nunca anotaron esas muertes. No hubo acta ni entierro legal, solo una cuerda vacía al día siguiente y alguien que faltaba en la mesa. Después de la guerra se empezaron a recoger los restos. Algunos fueron enterrados por grupos de ayuda, otros por vecinos que ya no soportaban ver más, pero muchos quedaron sin nombre, sin historia, sin nadie que preguntara por ellos. Las autoridades de ocupación documentaron varios casos. Encontraron fotos, informes parciales y testimonios de quienes vieron o sobrevivieron a esas escenas. Pero nunca se supo la cantidad exacta. Se habla de miles, pero no hay cifra definitiva. El poste había sido una herramienta de control, y cuando todo se vino abajo, fue lo último que se soltó. Por eso su presencia siguió incluso después de que el régimen cayera. Tardó mucho en desaparecer de la rutina. Años después se hicieron investigaciones. Se reconstruyeron hechos, se buscaron responsables, se intentó entender cómo algo tan simple había sido tan efectivo. Pero no se trataba de técnica ni de lógica. Era miedo, y la cuerda lo transmitía sin hablar. El poste quedó en la memoria de muchos, no como objeto, sino como recuerdo, como ese lugar donde alguien dejó de respirar, donde nadie habló, donde todos entendieron sin que se dijera nada. Los que estuvieron ahí no lo olvidaron, no por lo que escucharon, sino por lo que vieron, porque mirar era obligatorio, porque no mirar también era peligroso. Con el tiempo, algunos postes fueron tirados abajo, otros fueron dejados donde estaban, como señal de lo que pasó. En ciertos sitios se colocaron placas, en otros ni eso. Solo quedó el silencio. Las historias se contaron en voz baja. Se dijo quién fue colgado, quién empujó, quién miró, pero no se gritaba, no se anotaba. Era algo que se sabía, pero no se compartía. Pasaron años, y las generaciones nuevas oyeron esas historias de sus abuelos. Algunos no lo creían, otros no querían saber más, pero todos sabían que era verdad, que había pasado. Los archivos mostraban más que relatos, mostraban fotos, papeles, esquemas, algunos con sellos, otros con nombres borrados. Pero el método era el mismo, una cuerda, un lugar alto y alguien que dejaba de moverse. En muchas zonas, el poste se volvió un símbolo que nadie quería nombrar. No se ponían flores, no se hablaba de homenaje. Era solo un hueco que seguía ahí, aunque ya no tuviera cuerda. Los que sobrevivieron al miedo del poste contaban lo que habían visto, no como héroes, sino como testigos. Gente común que vio cómo la vida se podía cortar en segundos, sin aviso, sin chance de decir nada. Hoy, esas historias aparecen en documentales, en libros, en entrevistas, pero siguen teniendo ese tono de quien lo dice sin levantar la voz, porque el eco de esa cuerda, aunque no se vea, todavía se siente. Y así, el poste que empezó como un castigo ocasional terminó siendo uno de los métodos más crudos de toda esa época, porque no necesitaba máquina, ni disparos, ni mucha organización, solo necesitaba que todos miraran y entendieran,